Muy bien, vamos a definir el texto narrativo o vamos a definir al texto narrativo. Muy bien, ¿qué es el texto narrativo? Es aquel texto que narra hechos reales o ficticios protagonizados por distintos personajes. Estos hechos ocurren en un tiempo y en un lugar determinado. Correcto, determinados, ¿no? En plural, determinados porque nos referimos tanto a tiempo como también a lugar. ¿De acuerdo? Vamos a realizar esta breve exposición y posteriormente vamos a resolver las preguntas. Entonces, recuerden, es aquel texto que narra hechos reales o ficticios protagonizados por distintos personajes. Estos hechos ocurren en un tiempo y en un lugar determinado. Narrar es relatar, es dar a conocer una historia, ¿verdad que sí? Muy bien. ¿Y qué narramos? Narramos hechos reales, y si es que narramos hechos reales, nos encontramos frente a una narración fáctica, recalco, frente a una narración fáctica. Y si nos encontramos frente a hechos imaginarios, nos encontramos frente a una narración ficticia, ¿de acuerdo? Frente a una narración ficticia. Bueno, dentro de los hechos reales también podemos considerar una narración cotidiana, ¿verdad que sí? Si tú llegas a casa, le dices a mamá, le narras lo que te ha acontecido en la calle o en tiempos de no pandemia, lo que te ha sucedido en el colegio o en algún lugar donde has estado, y le narras un hecho cotidiano, una anécdota, entonces estás narrando un hecho real, un hecho fáctico, ¿de acuerdo? Muy bien. Tenemos también la otra narración que dije, la narración ficticia, que tiene hechos imaginarios, contiene hechos imaginarios, ¿de acuerdo? Muy bien. Y estos hechos imaginarios, en la mayoría de veces, se encuentra en la literatura, es decir, nos referimos a los cuentos, las novelas, los mitos, las leyendas, señoritas y jóvenes, ¿de acuerdo? Y naturalmente que son protagonizados por distintos personajes. Estos hechos ocurren en un tiempo, claro que sí. ¿Por qué? Porque no hay texto narrativo sin tiempo. En cambio, sí hay texto descriptivo sin tiempo. Sí. Entonces, podemos colegir que los textos narrativos son indesligables del tiempo y también acontecen naturalmente en un lugar determinado, en un topos determinado. Entonces, podemos decir que a nivel cronológico, tiempo, y a nivel topológico, lugar, se encuentra la narración o texto narrativo, ¿de acuerdo? Muy bien. Lo fáctico se encuentra en este mundo tridimensional, lo fáctico se encuentra en este mundo euclidiano, es decir, todo lo real, lo palpable, lo visible, y no solamente lo palpable y lo visible, sino lo existente, ¿de acuerdo? Porque la electricidad existe, pero muchas veces no la podemos ver, vemos las chispas, pero la energía en sí no. Es decir, lo que tiene existencia, mi estimado, ¿ya? Fáctico es lo que tiene existencia. Muy bien. Entonces, continuando con esta nuestra alocución y haciendo una pequeña metacognición, o diremos, mejor dicho, un repaso breve sobre la definición. El texto narrativo es aquel texto que relata hechos o acontecimientos o sucesos fácticos, ¿de acuerdo? O ficticios. Fácticos porque estos hechos son reales, de la vida real, ¿de acuerdo? Y ficticios porque contiene hechos imaginarios. Y estos hechos imaginarios en la mayoría de veces se encuentran en la literatura, es decir, en los cuentos,
en las novelas, en los mitos, en las fábulas, hasta en las crónicas. Por más que la crónica sea un texto informativo periodístico, se le da determinado porcentaje de ficción. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, también debemos manifestar que dentro de los hechos fácticos o reales podemos diferenciar narraciones de tipo académico y también podemos diferenciar narraciones de tipo cotidiano, Muy bien, dicho todo esto, entonces vamos a resumir todo en que el texto relata hechos reales o ficticios protagonizados por distintos personajes. Estos hechos ocurren en un espacio cronológico, tiempo, y en un espacio topológico, lugar. ¿De acuerdo? Muy bien. Ejemplos de textos narrativos. Pasemos a hablar de los ejemplos de textos narrativos. Tenemos, por ejemplo, como textos narrativos la fábula y la leyenda, la novela, el cuento, el diario o autobiografía. ¿De acuerdo? Hay muchas otras modalidades o especies narrativas más, como la crónica, como el relato mismo, como el mito, ¿no? Como por ejemplo la crónica que ya manifesté inicialmente, ¿no? Pero hablemos de los ejemplos. La fábula es un texto narrativo, ¿no? Tenemos por ejemplo aquella famosa fábula, El ratón y el león, cuyo autor es Esopo, ¿verdad? Tenemos otra narración, otro texto narrativo, la leyenda de Manco Cápac y Mama Oglio, que salieron del lago Titicaca, de autor anónimo, recogido por distintos cronistas, entre ellos el inca Garcilaso de la Vega. También es un texto narrativo. Otro ejemplo, la novela Pedro Páramo, ¿no? Una novela de Juan Rulfo, en la que narran o relatan sus propias vidas, sus historias, sus pasajes. ¿Quiénes? Los muertos. Los muertos hablan, estando muertos, estando en estado de ánimas, ¿verdad? Muy bien. Tenemos otro ejemplo, el cuento. El cuento también es un texto narrativo. Tenemos, por ejemplo, el cuento de Paco Yunque, de César Vallejo, donde se muestra cierta diferencia entre estratos sociales. Podemos apreciar la diferencia entre la posición de Paco Yunque y Humberto Grieve, ¿verdad que sí? Muy bien. Y las diferencias no solo son de estrato social, sino también son de personalidad, de comportamiento, ¿verdad que sí? Muy bien. Tenemos otro ejemplo de texto narrativo, el diario o autobiografía de cualquier persona, naturalmente. Si yo escribo mi diario, entonces estoy escribiendo un texto narrativo. Si escribo mi propia autobiografía, también. ¿Correcto? Tenemos en imagen la portada de la obra de Juan Rulfo, Pedro Páramo, de José Carlos González Boixó. Es una edición de él, ¿no? Y esta obra es fascinante. Yo se las recomiendo, jóvenes. Leamos libros físicos de tapa, de físicos palpables, ¿de acuerdo? Muy bien, hay que comprarnos libros, por favor, libros de texto. Claro, mediante internet podemos adquirir muchos textos, pero un libro en físico, puesto en tu librero o estante o biblioteca, le da un tono estético a tu habitación y a tu vida. Muy bien, hablemos de las propiedades del texto narrativo. La secuencialidad y la causalidad son los modos de organizar la información. Claro que sí. ¿Ya? La secuencialidad y la causalidad son los modos de organizar
la información. Es decir, la narración es una secuencia, es un proceso. Así es. En una narración existe una secuencia de hechos, de acontecimientos, de acciones. Y naturalmente, si existe una secuencia, un encadenamiento, un fluir, una dinámica de acciones, entonces podemos inferir que existe una causa causorum, una causa que luego, o mejor dicho, una causa y una consecuencia. Y esta consecuencia, con el fluir de la historia, puede convertirse en la causa de otra consecuencia. Y así sucesivamente hasta llegar a la parte final del texto narrativo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, podemos estar de acuerdo en que la narración es una secuencia, es un proceso, y el proceso ocurre en una praxis, ¿no? En una praxis. Tiene que haber movimiento. Por eso, por tal razón, por tal motivo, dentro de la morfología, la categoría que más se utiliza, la categoría gramatical más utilizada dentro del texto narrativo, es el verbo, en todas sus modalidades, en todos sus modos, en todos sus accidentes gramaticales. ¿De acuerdo? Entonces, recalco y doy énfasis. Debemos manifestar que un texto narrativo, en un cuento, en una novela, en un mito, en una fábula, predomina la categoría gramatical denominada verbo. ¿De acuerdo? Es lo más importante. Hay un predominio de los verbos en todos sus accidentes gramaticales, dependiendo del tipo de narrador. ¿De acuerdo? Muy bien. Segundo punto. Los hechos se producen en un cierto periodo de tiempo. Así es, en un cierto periodo de tiempo. Bueno, la palabra periodo, de alguna u otra forma, es pleonásmica, o si queremos decir redundante, ¿de acuerdo? Porque hay un pleonasmo. Los hechos se producen en un cierto periodo de tiempo, pero como somos conscientes de que hay un pleonasmo, no hay ningún inconveniente. Un pleonasmo, señoritas y jóvenes, pleonasmo es redundancia. Un pleonasmo puede utilizarse adrede, a propósito, claro que sí, si es que nuestra intención es dar énfasis a esa parte de la frase o del segmento frasal. Señoritas y jóvenes, los hechos se producen en un cierto periodo de tiempo. Por ejemplo, la novela Pedro Páramo está ambientado en una época de inicios del siglo XX. Recalco, por ejemplo, la novela Pedro Páramo está ambientado en una época de inicios del siglo XX. Claro que sí. Este es el tiempo interno. No me estoy refiriendo al tiempo externo en el que el autor ha vivido. Cuando hablamos del texto narrativo, debemos hablar del tiempo interno, del tiempo que existe en la o las historias del texto narrativo, del cuento, de la novela. ¿De acuerdo? Cuidado que nos equivoquemos. Cuidado que digamos, este texto, Pedro Páramo, fue escrito en el siglo XX y hay ediciones del siglo XXI. Esta edición se escribió en el siglo XXI, en tiempos de extrema modernidad, tiempos en los que existe internet, en los que existe un cúmulo de información. No nos referiremos a la publicación, al tiempo de publicación, pero no nos estamos refiriendo al tiempo interno. Podemos escribir una obra en el siglo XXI, pero el tiempo interno puede ser del siglo XV, o puede ser del siglo XIV, o puede ser de un siglo anterior antes de Cristo, ¿no? Entonces podemos decir que en un texto narrativo lo que importa es el tiempo interno, el tiempo de la obra misma. Muy bien. Entonces este es el segundo punto. Los hechos se producen en un cierto periodo de tiempo. Por ejemplo, la novela Pedro Páramo está ambientado en una época de inicios del siglo XX. Bueno, aquí hay un lapsus, ¿no? Debiera de decir, está ambientada, ¿ya? Nos corregiremos. Ambientada, ¿por qué? Porque nos referimos
a la novela, y la novela está en género femenino y el está ambientada, también debe estar en género femenino. Muy bien. Tercer punto, la naturaleza de un texto narrativo es que ocurre algo. Claro que sí, hay un acontecimiento. No hay sentido de que en un texto narrativo no ocurra nada, ¿no? Ocurre algo. Es decir, existen acontecimientos, existen sucesos, existen hechos, existe historia. Aunque esta palabra ya la vamos a ver, ¿no? En unos instantes. La palabra historia, que tiene relación, pero no es lo mismo, no se trata de los acontecimientos, sucesos o hechos. Muy bien. Cuarto punto, abundan las indicaciones o conectores temporales, así es, y espaciales. Ejemplo, indicadores temporales. Entonces, después, enseguida, luego, posteriormente, finalmente. Y también indicadores espaciales. Delante, por encima, junto a, en medio de, etcétera, ¿no? ¿Y por qué existen muchos indicadores temporales e indicadores espaciales? ¿Por qué? Porque ya se dijo en un primer instante en la definición que el texto narrativo se desarrolla en un tiempo, espacio cronológico, y en un lugar, espacio topológico. ¿De acuerdo? Muy bien. Quinto aspecto, quinta propiedad, en caso de la narración literaria, como por ejemplo el cuento y la novela, el lenguaje tiene una función estética. Claro que sí. Aquí nos referimos a la narración de temas imaginarios. Es decir, nos estamos refiriendo al texto narrativo ficticio, no fáctico. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de la narración ficticia, nos referimos a la narración imaginaria, a la narración literaria, ¿de acuerdo? Como por ejemplo el cuento, la novela, el mito, la leyenda, la fábula, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, en estos casos, el lenguaje tiene una función estética. El lenguaje tiene una función estética. ¿Y qué es la función estética? Es aquella función que le da no solamente a la parte superficial de la construcción semántica de los enunciados, es decir, no solamente se trata de hablar bonito, de escribir bonito, sino también tiene una profundidad estética, tiene un significado estético, tiene una semántica estética, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces tiene una función estética. Y finalmente, la verosimilitud. La verosimilitud es una propiedad ligada al texto narrativo. No se puede desligar la verosimilitud del texto narrativo, ¿de acuerdo? La verosimilitud es una propiedad que hará que los hechos parezcan verdaderos aunque no lo sean. La verosimilitud es un hecho que parece real aunque nunca haya ocurrido, ¿de acuerdo? Ahora me dirán algunos, profesor, ¿qué es la verosimilitud? ¿Puede usted ilustrarnos? Claro que sí. Para entender la verosimilitud también debemos entender la inverosimilitud. ¿Cuándo un hecho es inverosímil? Vamos a explicar con ejemplos para que se entienda mejor. Si yo estoy caminando por el Parque Pino, ¿no? Y de pronto me encuentro con un amigo, Enrique, le digo, Enrique, yo estuve el día de ayer en este mismo Parque Pino y observé que por aquí, a 3 metros de altura, estaban volando dos cerdos con alas, ¿no? Entonces, para Enrique, mi pequeño texto será inverosímil, porque es un poco complejo observar chanchos voladores en el Parque Pino, ¿verdad? Entonces es un hecho inverosímil. Pero si yo le digo, Enrique, ayer estuve aquí con mi amigo Juan Carlos y jugamos un partido de
fútbol vía online, ¿no? A través de un juego determinado. Entonces, Enrique, por más que no haya sucedido ese hecho y yo le estoy narrando esta historia pequeña a Enrique, entonces para Enrique será verosímil, es creíble, por más que no haya sucedido. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces la verosimilitud tiene que ver con una cualidad, una propiedad, es una categoría que expresa hechos aceptables, hechos que parecen reales, que están dentro de lo real, por más que no hayan sucedido. Entonces, podemos manifestar que los textos narrativos ficticios son verosímiles, como también lo son los hechos narrativos fácticos, ¿de acuerdo? Los hechos narrativos fácticos son 100% verosímiles, naturalmente, pero los hechos, o mejor dicho, los textos narrativos literarios ficticios también son verosímiles en la mayoría de casos, porque también existen textos narrativos ficticios con determinadas dosis de inverosimilitud. ¿De acuerdo? Inverosimilitud. ¿Está seguro, profesor? Claro que sí. Por ejemplo, existen obras de ciencia ficción, ¿no?, en las que el narrador, como Isaac Asimov, por ejemplo, dota de vida a una robot y hasta tiene pensamientos y sentimientos, ¿no? Entonces esto es algo inverosímil, que un robot o una robot pudiera tener sentimientos, ¿verdad que sí? Existe, por ejemplo, el realismo mágico, el realismo fantástico, ¿no?, donde se da a conocer hechos fantásticos, como la magia, como la brujería, como por ejemplo otros hechos que pueden resultarnos un poco sorprendentes. Muy bien, entonces diremos que, señoritas y jóvenes, que no necesariamente en un texto narrativo ficticio tenemos que encontrarnos solamente con la verosimilitud. No, también nos encontramos con la inverosimilitud, pero en una mínima proporción, ¿de acuerdo? Lo importante es saber reconocer qué es un texto narrativo verosímil y un texto narrativo inverosímil. Hablemos de la estructura. La estructura del texto narrativo. Hablemos de la estructura o de la superestructura, ¿no?, si se prefiere, porque recuerden, habíamos hablado en un primer instante que la estructura o la superestructura es la parte superficial de un texto, ¿no?, de un texto. En cambio, es el esquema, pues, ¿no?, es el esquema. En cambio, la macroestructura es la parte abstracta, es la parte profunda, es el resumen, es el tópico, ¿de acuerdo? Es el tópico, es el tema. Listo, muy bien. Por eso hay que saber diferenciar qué es una superestructura y una macroestructura. Eso ya lo hicimos la semana pasada. Si queremos resumir todo en palabras simples y sencillas, la superestructura es el esquema y la macroestructura es el resumen. La superestructura es el esquema y la macroestructura es el resumen de un texto, ¿de acuerdo? De un texto amplio, naturalmente. Entonces hablemos ahora de la superestructura, pero que se entienda mejor como estructura. Tenemos una estructura clásica, ¿no? La estructura clásica es aquella que constituida por el inicio, el nudo, el desenlace. Y tenemos una estructura actual, claro que sí, una estructura ya más compleja, más especializada, y es el marco, está constituido por el marco, por la complicación y por la resolución, ¿de acuerdo? Y naturalmente que en ambos casos existe un parecido.
solo que la estructura clásica es un tanto más sencilla, más simple, y en cambio la estructura actual es un poco más compleja, es un poco más profunda, diremos. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, en la estructura clásica, en el inicio se presenta la narración, ¿no? La narración se presenta, se hace una especie de ubicación temporal y espacial, sobre todo en los cuentos infantiles. Se dice érase una vez, ¿no? Había una vez en un bosque, ¿no? Había una vez en un bosque, ¿no? Es un inicio. El nudo viene a constituir el suceso más importante, más problemático, ¿no? Y en el desenlace, de alguna u otra forma, este conflicto o este aspecto complejo se va solucionando, va teniendo una solución. Es el desenlace, ¿no? Es el desenlace. Por ejemplo, el inicio podría ser que Blancanieves está pues en el bosque, ¿no? Y se encuentra con los enanitos, ¿verdad? El inicio. El nudo, en una historia no solamente hay un nudo, puede haber varios nudos, pero en el nudo aquí se constituiría como que la bruja, en forma de anciana, le da una manzana y naturalmente que Blancanieves come, muerde la manzana y de inmediato muere, entre comillas muere, ¿no? Está dormida, duerme profundamente sin signos de querer despertar. Vendría a ser el nudo. Y el desenlace es la solución de este problema. Llega el príncipe azul, le da un beso y Blancanieves despierta. ¿Verdad que sí? Bueno, la historia de la Bella Durmiente también es similar, ¿no? Es similar. La Bella Durmiente y Blancanieves tienen cierto parecido. Pero la estructura actual no es tan sencilla como parece, como lo hemos explicado. La estructura actual es un poco más compleja, ¿de acuerdo? Tenemos en un primer instante el marco. ¿Qué es el marco? El marco es una introducción, es una situación inicial. El marco es la presentación de los hechos, de los sucesos, es la presentación de la historia, ¿de acuerdo? Es la presentación de la historia, el marco. Aquí exponemos o presentamos distintos datos necesarios que nos permitan conocer la historia, datos que nos permitan explicar la naturaleza de la historia, de lo que vamos a tratar. Es decir, conducen al lector a que éste se quede impregnado, o podríamos decir, que quiera leer, que quiera seguir conociendo la historia, ¿de acuerdo? Que quiera seguir conociendo las acciones de la obra literaria, sea cuento, sea novela, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces el marco se refiere a la descripción del lugar, número uno, a la descripción del lugar. Algunos exageran, algunos autores exageran en la descripción del lugar, otros describen el lugar de manera somera, ¿no? Y también se explica la circunstancia inicial, el hecho inicial, ¿de acuerdo? Se señalan acontecimientos que han producido la situación actual, ¿ya? En primer lugar. También se indica la situación, una situación en la que se encuentran determinados personajes. Se aclara la relación con el tiempo, es decir, se nos da a conocer señales del tiempo en el que acontecen los hechos, ¿de acuerdo? Se nos da a conocer caracteres, personalidades, sentimientos, pasiones, determinadas características psicológicas, psicosociales de los personajes, ¿de acuerdo? Claro, no se puede generalizar, porque en muchos casos todo lo que estoy manifestando sucede en la complicación, ¿no? Pero en la mayoría de casos acontece en el marco, ¿de acuerdo?
Muy bien, todo esto representa la situación inicial. La situación inicial es el marco, la situación inicial es el marco, ¿de acuerdo? ¿Y qué es la situación y el marco? Pues es un conjunto de circunstancias que rodean a los personajes dentro de todo el texto narrativo, ¿de acuerdo? Muy bien, son las circunstancias que van a rodear. Si yo, por ejemplo, le doy el rol, la personalidad del enano gruñón a uno de los enanos que estoy mencionando, se tiene que quedar como gruñón en toda la historia, ¿de acuerdo? Muy bien, salvo haya una decisión del autor en que haya un cambio de roles, cambio de personalidad, porque algo le ha marcado, pero eso sucede muy poco. Muy bien. ¿Y qué es la complicación? Entonces, el marco es la presentación del problema, así de simple, es la presentación de un problema, de un hecho problemático, de un hecho, situacional. Luego viene la complicación. ¿Qué es la complicación? La complicación es el problema mismo, la aparición del problema, es la relevancia del problema, ¿ya? Y en el problema no acontece una situación fugaz, no, de ninguna manera. La complicación o desarrollo contiene suspenso, contiene clímax, contiene puntos decisivos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, a la complicación también se le denomina como núcleo, ¿de acuerdo? Y existirá un solo núcleo, no, existen muchos subnúcleos, existe una circunstancia de suspenso, es un núcleo, un subnúcleo, un punto decisivo, un punto en el que el lector se da cuenta de que, por ejemplo, en la obra Pedro Páramo, ¿no?, en la que se da cuenta el lector que los personajes están muertos, pero que están hablando y que están muertos, es un punto decisivo, por lo tanto forma parte de otro núcleo o subnúcleo. Y luego viene el clímax, ¿no? Saber cómo Susana le ha rechazado a Pedro Páramo en muchas oportunidades. Y cuando Pedro Páramo a la fuerza ha logrado tener a Susana como esposa, Susana se ha vuelto loca, ¿no? Ha perdido la memoria, ha llegado a la locura, ha perdido la cordura. Entonces, este también es un clímax, ¿de acuerdo? Entonces, señoritas y jóvenes, la complicación es el conjunto de hechos complejos en los que se da a relucir, aquella parte en la que hay un despliegue de hechos vinculados al problema, ¿de acuerdo? Es decir, son picos, así como haciendo un parangón, es decir, una comparación con esto del coronavirus. Las cifras dicen, ¿no? Ha llegado a su cúspide y ahora está bajando. Otra vez ha subido. La curva. De igual manera, en el cuento, en el texto narrativo existen curvas, subidas y bajadas. Cuando llegamos a la cúspide, es decir, a la punta de la curva, ¿no?, y a veces las curvas no son esféricas o semiesféricas, sino son puntiagudas, ¿no?, en el cuento o en el texto narrativo, ¿no? Entonces aquí podemos observar clímax potentes, ¿no? Potentes. Muy bien. Entonces, podemos decir, resumiendo en esta parte de la complicación, que predominan los subnúcleos, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Qué es la complicación? La complicación es una secuencia o sucesión de núcleos. Recalco, ¿qué es la complicación? La complicación o desarrollo es un conjunto, una secuencia de sucesos, de sucesión lógica de núcleos o subnúcleos, ¿de acuerdo? ¿Y qué es un núcleo narrativo? Dijimos, un núcleo narrativo es un punto decisivo, es un clímax
es un suspenso, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Y qué es un suspenso? Un suspenso es una situación tensa, ¿no? Una situación tensa. Por ejemplo, a ver, pongamos ejemplos cotidianos, ¿ya? Cuando nosotros miramos una película o una novela, sale ahí un protagonista con un cuchillo y de pronto se acerca a la protagonista principal con un cuchillo dispuesta a hacerle daño y de pronto se paraliza esa escena y luego nos vamos a un corte comercial. ¿Qué es lo que ha acontecido ahí? ¿Qué es lo que está pasando? Nos ha dejado en suspenso, ¿no? Entonces, ¿qué es el suspenso? Es un momento tensivo, donde hay alta tensión, ¿de acuerdo? Sobre lo que va a suceder, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, en esta parte es una parte ascendente, es decir, la curva sube, sube, y no sabemos si vamos a continuar subiendo o si vamos a bajar. Si es que este antagonista le hiciera daño a la protagonista con el cuchillo, entonces naturalmente que vamos a tender a bajar. Pero si es que va a continuar hechos complejos todavía, la curva o la línea va a seguir subiendo, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces hemos hablado del suspenso. ¿Y qué es el punto decisivo? El punto decisivo coincide con una acción, con una decisión, ¿de acuerdo? Con una revelación, ¿ya? Que cambia, que se reafirma, ¿de acuerdo? Que se reafirma o que cambia la historia de la narración, ¿sí? Muy bien. Entonces a eso se llama el punto decisivo, es decir, la cúspide, la punta misma de la curva, ¿de acuerdo? Luego llegamos al nudo o clímax, el nudo o clímax, clímax sobre todo. Es el resultado del punto decisivo. Por ejemplo, si es que le hiciera daño, ¿cuál sería el clímax? La muerte de la protagonista, naturalmente. Es el resultado, es la consecuencia del punto decisivo. ¿De acuerdo? Muy bien, señoritas y jóvenes. Entonces, aquí hemos hablado del marco, la complicación y la resolución. Aquí vamos a profundizar un poquito más y de manera breve para que no nos cansemos y no nos aburramos. Estructura. La estructura, ya dijimos, está conformada por marco, complicación y resolución. Dijimos que el marco es la exposición del contexto donde se producen los hechos. Así es la exposición inicial del contexto donde se producen los hechos. Es la presentación de los personajes y de la situación, del relato, de los sucesos anteriores, de la situación en el espacio y en el tiempo. La complicación es el conjunto de sucesos que provocan un conflicto, un problema, y supone naturalmente una transformación de la situación inicial. Claro que sí, si es que en el marco, es decir, en la parte inicial, había tranquilidad y paz, en la complicación puede haber problemas, ¿no? Puede haber un hecho complejo, un problema preponderante en relación a los personajes que ha sucedido a partir de una serie de acciones, ¿de acuerdo? La complicación constituye el núcleo de la narración, así es. La complicación es el núcleo. Así como existe un núcleo de una célula, la célula tiene un núcleo, ¿no? Así como el huevo tiene su núcleo, que es la yema, ¿no? De igual manera, el texto narrativo, un texto narrativo, sea cuento o novela, tiene un núcleo, y este núcleo es la complicación. El problema de la historia es el núcleo, ¿de acuerdo? Y entonces, por lo tanto, es indispensable que este núcleo sea explícito en el texto. Una muerte, por ejemplo, un viaje, una despedida, puede constituir una complicación, ¿de acuerdo? Muy bien. Y cuando la complicación se soluciona, estamos frente a la resolución, que remite la máxima intensificación de los conflictos, que derivarán a una resolución final del proceso. Es la manera como se soluciona el conflicto del relato o de la complicación, ¿de acuerdo? Entonces, la estructura moderna, actual, de un texto narrativo es marco, complicación y
resolución. Muy bien. Vamos a ver si hay alguna interrogante. No hay ninguna interrogante. Muy bien. Prosigamos. Hablemos ahora de este aspecto, los elementos del texto narrativo. ¿Cuáles son los elementos del texto narrativo? El narrador, los hechos o historia, los personajes, el ambiente. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, estos son, señoritas, jóvenes, los elementos del texto narrativo. ¿Ya? Vamos a hablar de cada uno de ellos. Muy bien. El primer elemento es el narrador. Qué interesante, el narrador. ¿Qué es el narrador? Es aquel que narra la historia. No debemos confundir con el autor. ¿De acuerdo? Estos son los elementos del texto narrativo. El narrador, los hechos o historia, los personajes y el ambiente. Hablemos en primer lugar del primer elemento, el narrador. El narrador es aquel que narra la historia. No se debe confundir con el autor. El autor crea un narrador para contar los hechos, es decir, el narrador es invención del autor. En conclusión, el narrador es un personaje. ¿Perdón, profesor? ¿Qué nos está usted diciendo, que el narrador es un personaje? Así es, el narrador es un personaje. ¿De acuerdo? Pero es un personaje que tiene distintas connotaciones que no las vamos a mezclar con los otros personajes que están al interior de la historia. ¿De acuerdo? Por eso diremos que el narrador es aquel personaje que narra la historia. Y este narrador no es el autor. No debemos confundir al narrador con el autor. ¿De acuerdo? El autor crea un narrador para contar los hechos. Es decir, el narrador es invención del autor. ¿Sí? Muy bien. ¿Y por qué es diferente, profesor, el narrador y el autor? ¿En qué se diferencia el narrador y el autor de la obra? Bueno, por ejemplo, si nosotros nos encontramos frente a la obra El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, el autor viene a ser Miguel de Cervantes Saavedra. Miguel de Cervantes Saavedra, ¿no? En el interior de esta obra, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, hay muchos narradores. ¿De acuerdo? Hay un narrador omnisciente, hay narradores testigos, narradores en primera persona, segunda, tercera persona. Hay un cúmulo de narradores. Por lo tanto, podemos decir que el narrador no es el autor. ¿De acuerdo? Muy bien. Listo. En conclusión, el narrador es la persona que cuenta la historia. ¿Sí? Muy bien. El autor es una persona de carne y hueso, que está fuera de la historia. Ejemplo, Mario Vargas Llosa, Juan Rulfo, Abraham Valdelomar. En cambio, el narrador es la persona que está dentro de la historia o narración. Ejemplo, Juan Preciado es un personaje, pero también es un narrador. ¿De acuerdo? Que está dentro de la novela Pedro Páramo. Así es. Y él empieza la obra narrando lo siguiente. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo. ¿Quién dijo esto? Juan Preciado. ¿Pero quién es el autor de la obra? El autor de la obra es Juan Rulfo. Entonces, Juan Rulfo ha creado un narrador dentro de la historia, un narrador personaje. Y este narrador es Juan Preciado. ¿De acuerdo? Juan Preciado narra que ha llegado a Comala porque le dijeron que vivía ahí su padre, que se llamaba, cuyo nombre era Pedro Páramo. ¿De acuerdo? Muy bien. Listo. Ahí más bien ya hemos despejado las dudas sobre el narrador y el autor. ¿Y existirá un solo tipo de narrador? No. Existen tipos de narradores. El narrador omnisciente, testigo y protagonista. ¿De acuerdo? Existe un narrador omnisciente, existe un narrador testigo y existe un narrador protagonista. Analicemos cada uno de estos narradores. Tenemos al narrador omnisciente,
¿Qué es el narrador omnisciente? Este narrador tiene un conocimiento completo de todo. El narrador omnisciente prácticamente conoce los sentimientos, conoce los pensamientos, conoce los acontecimientos y todas las situaciones. Presenta a los personajes naturalmente en tercera persona. El narrador omnisciente presenta a los personajes en tercera persona. ¿De acuerdo? Ejemplo. Pippin miró fuera, amparado en la capa de Gandalf. No sabía si estaba despierto o si dormía, dentro aún de ese sueño vertiginoso que lo había arrebujado desde el comienzo de la larga cabalgata. Esto lo escribió Tolkien en su obra El Señor de los Anillos. Y podemos observar aquí que el narrador presenta a Pippin, ¿no?, como alguien que estaba amparado, ¿no?, en la capa de Gandalf, pero también lo presenta dando a conocer que sabe, que conoce lo más profundo de Pippin, ¿de acuerdo? Por ejemplo, sabe que tenía un sueño vertiginoso, así es, sabe que estaba soñando, ¿de acuerdo? En cambio nosotros no podemos saber lo que sueña la otra persona, tendríamos que dominar la telepatía, ¿no? Pero en cambio este narrador sí sabe los sueños de Pippin, ¿de acuerdo? Muy bien. En conclusión, el narrador omnisciente es un ser externo que no es un personaje de la obra, un personaje directo, ¿no? Que no es un personaje directo, claro. No es un personaje directo. Es un personaje, podríamos decir, quimérico. Es un personaje deídico, o si preferimos, un personaje teológico, algo por el estilo. Por ejemplo, las deidades, si nosotros recordamos al Partenón de Grecia, o mejor dicho, al Olimpo, en el Olimpo estaban los dioses, estaba Zeus, y Zeus todo lo sabía, ¿no? Todo lo sabía, sabía los pensamientos y los sentimientos. Entonces, el narrador omnisciente actúa como Zeus. Es un narrador que está afuera, es decir, que es un dios, ¿de acuerdo? El narrador omnisciente es un dios, así de simple. Si nosotros relacionamos al narrador omnisciente con Dios, entonces vamos a comprender las características de este narrador. En conclusión, el narrador omnisciente es un ser externo, que no es un personaje de la obra. El narrador omnisciente es conocedor de todo lo que piensan y sienten los personajes. Pero el narrador omnisciente no es el autor, ojo. En segundo lugar, tenemos al narrador testigo. El narrador testigo es un personaje secundario o un testigo de los hechos que no participa directamente en la acción. Utiliza la primera persona en combinación con la tercera. Ejemplo, lo recuerdo, la cara taciturna y ahindiada y singularmente remota detrás del cigarrillo. Recuerdo, creo, sus manos afiladas de trenzador. Recuerda cerca de esas manos un mate con las armas de la banda oriental. Es decir, esto lo escribió Jorge Luis Borges en su cuento Funes el Memorioso. Y debemos recordar que Funes era un personaje creado por Jorge Luis Borges, que tenía una memoria prodigiosa, que Funes estaba teniendo muchos problemas porque su memoria era desmesurada. Cada vez su memoria crecía y crecía, y era preocupante, ¿no?, que cada vez su memoria aumentaba desmesuradamente. En esta obra, Funes el Memorioso de Jorge Luis Borges. Pero a lo que me voy es que el personaje que ha creado Jorge Luis Borges dice: lo recuerdo, la cara taciturna y ahindiada y singularmente remota detrás del cigarrillo. Recuerdo, creo, sus manos afiladas de trenzador. Recuerdo cerca de esas manos un mate con las armas de la banda oriental. Es decir, está recordando lo que le está aconteciendo, las características de otro personaje, en este caso, Funes el Memorioso. Jorge recuerda la cara taciturna de Funes, que es un personaje que tiene una memoria prodigiosa, ¿de acuerdo? Entonces,
Yo en primera persona hablo, atestiguo lo que le sucede a otro personaje. ¿De acuerdo? Muy bien. Se trata del narrador testigo. Pasemos al narrador protagonista. El narrador protagonista se refiere al personaje a que el personaje principal cuenta su propia historia, en primera persona gramatical. Por ejemplo, en la obra El Lazarillo de Tormes, dice Lázaro lo siguiente: a mí me llaman Lázaro de Tormes, hijo de Tomé González y Antona Pérez, natural de Tejares, aldea de Salamanca. Mi nacimiento fue dentro del río Tormes, por la cual causa tomé el sobrenombre. Y fue de esta manera. Mi padre, que Dios perdone, tenía cargo de proveer una molienda de una aceña que está ribera de aquel río, en la cual fue molinero más de 15 años. Y estando mi madre una noche en la aceña, preñada de mí, tomóle el parto y parióme allí, de manera que, con verdad, me puedo decir nacido en el río. El Lazarillo de Tormes, autor anónimo. Entonces, aquí observamos que Lázaro de Tormes habla de sí mismo, narra de quiénes eran sus padres, de dónde era, quién era su madre, a qué se dedicaban, ¿no? Y dónde nació. Habla de sí mismo. Cuando el personaje principal habla de sí mismo, nos encontramos frente a un narrador protagonista. Así es. Se trata de un narrador y al mismo tiempo se trata de un personaje. Sí. Porque en los elementos de la narración, en muchas ocasiones hay un entrecruzamiento, ¿no? Hay un doble rol de algunos elementos. En este caso, el narrador protagonista también es el personaje principal. Hay una yuxtaposición entre el narrador y el personaje. Son la misma persona, ¿de acuerdo? Muy bien. Prosigamos. El segundo elemento. El primer elemento era el narrador. Y debemos recordar que el narrador puede ser omnisciente, testigo y protagonista. El narrador omnisciente todo lo sabe los pensamientos y sabe los sentimientos de los personajes. Y presenta a los personajes en tercera persona. El narrador testigo puede presentar en primera y tercera persona a los personajes, ¿de acuerdo? Atestigua hechos. Muy bien. Luego tenemos el narrador protagonista, en la que el personaje principal narra su propia historia. Entonces nos encontramos frente a la narración, al tipo protagonista, al narrador protagonista. Muy bien. Pasemos ahora a hablar sobre los hechos o historia. Los hechos o historia. La historia es el tema, es el argumento, son los hechos, ¿de acuerdo? De la narración. Muy bien. Este es el segundo elemento, los hechos o la historia. Hechos o historia. ¿Qué son los hechos o qué es la historia? Es el argumento del relato y está conformado por las acciones que ocurren durante la narración. Los hechos se narran a través de las acciones. El único modo de expresar las acciones son a través de los verbos. Y esto lo dijimos al inicio de esta exposición. Los verbos expresan acciones. No hay verbo que no exprese acción. Todo verbo expresa una acción. ¿De acuerdo? ¿Y cómo expresa? ¿Qué acción expresa el verbo haber? Dirán algunos. Claro, hay excepciones, pero aún así, el verbo haber también expresa una acción quimérica, podríamos decir, pero acción al fin de cuentas. Entonces, los verbos expresan acciones. Un verbo representa una acción, un movimiento. Ejemplo, lloró, avanzó, saltó, estudió, expresan movimiento. Todo verbo expresa movimiento, dinámica, motricidad, ¿de acuerdo? Pragmatismo. Por lo tanto, la categoría gramatical predominante en un texto narrativo es el verbo. La suma de acciones tiene como resultado la historia global de la narración. Los personajes son los encargados de realizar las acciones.
Sin acciones y sin verbos no existiría el texto narrativo. Recalco, sin acciones y sin verbos no existiría el texto narrativo. Muy bien. Segundo elemento. Tercer elemento, los personajes. Los personajes son sujetos que realizan las acciones o protagonizan la historia. ¿Ya? ¿Y hay tipos de personajes? Claro que sí. Tenemos personajes desde una clasificación según su importancia, los personajes principales y secundarios. Por ejemplo, en la obra Pedro Páramo, en la primera parte, el personaje principal es Juan Preciado. ¿Por qué? Porque todos los hechos giran en torno a él. Los personajes secundarios son todos los que actúan complementariamente, como Abundio, Eduviges, Dolores, etc. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, desde el punto de vista de la importancia, existen personajes principales y personajes secundarios. Desde el grado de la caracterización, pueden ser planos o comparsas, planos que no están caracterizados, apenas llevan un nombre y son comparsas. Personajes comparsas o comparsas, si preferimos. ¿Por qué? Porque cuando juntamos dos sustantivos, el segundo sustantivo que cumple el rol de adjetivo ya no debe estar en plural. Entonces podemos decir, son personajes comparsa. Así como se dice, niños índigo, no niños índigos, ¿no? Niños índigo. Así como se puede decir palabras clave y no palabras claves. ¿De acuerdo? Muy bien, pero no nos salgamos del tema. Según el grado de caracterización pueden ser personajes planos que no están caracterizados, apenas llevan un nombre, y redondos. Redondos porque están bien caracterizados psicológica y físicamente. Entonces, en la mayoría de casos, en nuestra investigación, en nuestros textos narrativos, están presentes los personajes redondos. ¿Listo? Cuarto elemento, el ambiente. El ambiente hace referencia al tiempo y al espacio. El tiempo puede ser cronológico y psicológico, así es. Es decir, podemos dar a conocer el interior de la conciencia de los personajes. El espacio es el lugar donde ocurren los hechos. Ejemplo, tiempo. En la obra Pedro Páramo, el tiempo es inicios del siglo XX, tiempo en que los pueblos eran solitarios, con caminos de tierra, dedicados todos a la agricultura, a la artesanía. Y existe también un espacio, naturalmente. Por ejemplo, en la obra Pedro Páramo, el espacio es el pueblo de Comala, la Media Luna, etc. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a culminar esta exposición dando a conocer los tipos de textos narrativos. Tenemos los tipos de textos narrativos. Tenemos los textos fácticos, la historia, la noticia y la biografía y la autobiografía. Los cotidianos, como los sucesos personales, anécdotas, rumores, chistes. Y los ficticios, la epopeya, la novela, el cuento, la leyenda, la fábula y el mito, ¿no? Muy bien. Entonces, donde nosotros vamos a dar mayor énfasis es a los ficticios, ¿de acuerdo? A los ficticios. Y aquí dirán algunos, profesor, pero no hemos desarrollado todavía en qué consiste la novela, en qué consiste el cuento, la leyenda, la fábula, el mito. Así es. Sí, es cierto, ¿no? Vamos a exponer brevemente cuál es la diferencia entre cada uno de estos. La novela es un texto narrativo extenso, ¿de acuerdo? Donde existen muchas historias. El cuento es un relato breve, donde solamente hay un núcleo principal. La leyenda es una narración donde existen acontecimientos extraordinarios y en la que los personajes principales son seres humanos, pero también puede haber participación de deidades, superhombres, seres místicos, etc. ¿Y qué es el mito? El mito tiene que ver con la creación del universo, del cosmos, de un pueblo, pero de manera extraordinaria. Los personajes principales en un mito son los dioses, los semidioses, las deidades o algún superhombre. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Y qué es la fábula? La fábula es un texto narrativo en la que se observa un aporte pedagógico. Así es la fábula. Profesor, yo pensé que las fábulas eran textos narrativos en la que actuaban animales. Bueno, en la mayoría de fábulas actúan animales, pero el concepto más estricto de fábula es que tienen un final pedagógico, una moraleja.
¿de acuerdo? Una moraleja. Y secundariamente podemos decir que la mayoría de fábulas contiene personajes que son animales, ¿de acuerdo? Pero no es la regla, ojo. Por ejemplo, tenemos fábulas como Los amigos y el oso. El oso no actúa, es un personaje secundario, pero los amigos son seres humanos. El pastor mentiroso es un personaje que actúa, ¿no? Y los animales tienen un rol secundario. Entonces, no necesariamente en una fábula participan personajes que son animales como protagonistas o antagonistas, ¿de acuerdo? Muy bien. Y la crónica es una noticia ampliada, detallada, con muchos detalles. La autobiografía es una narración propia de nuestra vida. El diario es una narración del día a día. ¿De acuerdo? Muy bien.